va a ser un factor de riesgo para el glaucoma, pero no es necesaria pues para que exista la enfermedad. La presión intraocular normal varía entre 8 y 21 milímetros de mercurio. No obstante, pues algunas personas pueden llegar a desarrollar lesión del nervio óptico aún con una presión intraocular normal, que se denomina como glaucoma de Perfecto. tensión normal o baja. Y Eso por es importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que es una condición sine qua non que la presión es alta esté presente para producir un glaucoma. Recuerden que el glaucoma es lo que tú dijiste, una neuropatía óptica que es lenta y progresiva y que si no se trata a tiempo va a producir ceguera y que empieza con un daño del campo visual y por último daña la agudeza visual. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tener una excavación del 90%, que es un glaucoma, digamos, en fase terminal, pero la agudeza visual de ese sujeto puede ser 20-20, porque lo último que se daña son las fibras que están a nivel temporal. Dentro de lo que estás diciendo, el 80% de los pacientes tienen presión alta. Y estamos hablando, ojo, glaucoma crónico de ángulo abierto, que es el glaucoma más común de los glaucomas primarios, es decir, los que son idiopáticos, los que no tienen una causa única, porque están los secundarios. Entonces, tener en cuenta eso es el glaucoma más frecuente y que existe un porcentaje, como bien lo dijiste, de glaucoma de tensión normal que correspondería al 20% que resta de ese 100% menos el 80%, pues 20% son glaucomas de tensión normal. Pero también además existe un grupo de pacientes que tienen presión alta pero tienen nervio óptico sanos. Al tener nervio óptico sano, no podemos decir que tenga un glaucoma, porque para decir que hay glaucoma tenemos que evidenciar un daño del nervio óptico con exámenes, ¿ok? Pero este paciente tiene un nervio óptico sano, pero sin embargo es hipertenso ocular. Esto es más o menos como hacer una homología, es como cuando uno es hipertenso arterial, pero no tiene un daño renal o no ha sufrido un infarto o no ha sufrido un derrame, ¿cierto? Digamos que hay una hipertensión ahí controlada sin daño de órgano blanco. Entonces, el aumento de la presión intraocular con nervio sano solamente se conoce como hipertenso ocular. Cuando ustedes vean pacientes van a encontrar siempre glaucoma, 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 porque acuérdense que en las clasificaciones siempre cada enfermedad debe tener un código y no existe código para hipertensión ocular. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Continúa. Ok, doctor. Entonces, iba a mencionar eso, que como lo acaba de mencionar la doctora, que por otro lado, pues también hay muchos pacientes con presiones mayores a 21 sin lesiones en el nervio óptico y se dice que el paciente tiene una hipertensión ocular. Entonces, la mayoría de los casos de glaucoma son asintomáticos hasta que la lesión del nervio óptico pues ya se encuentra muy avanzada y se desarrolla pues una pérdida pues del campo visual. Entonces, vamos a hablar de la clasificación. El glaucoma puede clasificarse según la existencia de obstrucción en el sistema de drenaje del humor acuoso, como glaucoma ya sea de ángulo abierto o de ángulo cerrado, y también puede dividirse según su etiología en primario o secundario. Los primarios pues se presentan en ausencia de una anomalía congénita o enfermedad ocular, mientras que los secundarios son originados por alguna causa específica, ya sea por enfermedades oculares, extraoculares, también puede ser por fármacos, y también se puede clasificar según el momento, o sea, agudo, subagudo o crónico. Bueno, entonces vamos a hablar primero del glaucoma de ángulo abierto. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto es una neuropatía óptica, como ya lo había dicho, que se caracteriza por una pérdida progresiva del campo visual periférica, seguida de una pérdida del campo central. Este es como el patrón pues típico. Suele ocurrir, aunque no siempre, como ya lo dije, en presencia de presión intraocular elevada, y hay que tener en cuenta pues que el aumento de la producción acuosa o pues la disminución del flujo de salida son posibles mecanismos de presión intraocular elevada. Entonces el nervio óptico o el disco lo que va a hacer es que va a adquirir como una apariencia ahuecada en el examen oftalmoscópico y se describe como un ahuecamiento. Y este ahuecamiento, por así decirlo, se asocia pues con la pérdida de axones ganglionares.
En cuanto a la epidemiología, pues después de las cataratas, el glaucoma es la segunda causa principal de ceguera en el mundo. Es una de las principales causas de ceguera irreversible y la principal causa de ceguera entre los afroamericanos. El glaucoma de ángulo abierto es el tipo más común de glaucoma entre las poblaciones pues, de raza blanca y negra. En todo el mundo, en el año 2015 se estimaba, perdón, en todo el mundo en el 2015 se estimaba que había 57,5 millones de personas con glaucoma de ángulo abierto y para el 2020 se estimaba que este número pues iba a aumentar para pues a un 65,5 millones de personas. Los pacientes con glaucoma de ángulo abierto informan una disminución de la calidad de vida y dificultades con el funcionamiento diario, incluida pues la conducción pues, de un vehículo. Y los pacientes con glaucoma pues también son más propensos a reportar caídas y accidentes de tránsito. Entonces vamos a tener unos factores de riesgo importante. Primero es la edad, pues la incidencia de glaucoma de ángulo abierto aumenta con la edad, especialmente en pacientes de raza pues blanca y negra. La prevalencia es menor al 1% en personas menores de 55 años, se acerca al 2% a los 65 y alcanza aproximadamente el 4% a los 80 años. Perdón. Otro factor de riesgo es la raza. Es un factor de riesgo pues importante para el desarrollo y la progresión del glaucoma de ángulo abierto. La prevalencia estimada de glaucoma pues de ángulo abierto es aproximadamente 3 veces mayor en personas de raza negra que en personas de raza blanca. Los antecedentes familiares también es un factor importante, pues se demostró en un estudio que el riesgo pues aumentó 3,7 y 2,2 veces para las personas con un hermano o padre afectado, pues respectivamente. Y la presión intraocular elevada, pues existe una gran cantidad de bibliografía que demuestra la asociación o la relación que hay entre la presión intraocular elevada y el desarrollo y la progresión pues, del glaucoma de ángulo abierto. Entonces, sobre la fisiopatología pues, del glaucoma primario de ángulo abierto no está muy clara. La pérdida de la acción del nervio óptico puede estar relacionada con la susceptibilidad de las células ganglionares, la deficiencia de la microcirculación en la cabeza del nervio óptico o factores de la matriz extracelular. Estos factores, pues, lo que hacen es que pueden jugar como un papel combinado, como los factores circulatorios o de la matriz extracelular podrían explicar tanto las altas presiones como la pérdida, pues, de los axones. La variación en la susceptibilidad de los axones podría explicar por qué el estado de la enfermedad no se correlaciona en pues, muchas ocasiones con la presión intraocular elevada y no está claro si la PIO es causada pues, por factores relacionados con la producción del humor acuoso, el flujo de salida de agua o características anatómicas o fisiológicas pues, de la red trabecular. También se han identificado mutaciones en el gen de miocilina en aproximadamente el 4% de los adultos con glaucoma de ángulo abierto. Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, las personas con este tipo de glaucoma rara vez van a experimentar síntomas. Entonces, lo que va a pasar es que este tipo de glaucoma se va a detectar de manera incidental durante un examen oftalmológico completo. La elevación de la presión intraocular hasta 40 en pacientes con glaucoma de ángulo abierto generalmente no va a causar ni dolor, ni enrojecimiento, ni síntomas visuales y no, pues no hay pérdida de agudeza visual mientras se conserve la visión central. La pérdida del campo visual central es una manifestación pues ya muy tardía de este tipo de glaucoma, generalmente precedida por pérdida de células ganglionares y daño del nervio óptico. Algunos pacientes lo que va a pasar es que no son conscientes pues de la pérdida de su campo visual, incluso cuando ya llegan a tener una visión pues como en forma de túnel, pues que es como la característico cuando ya ha progresado demasiado.
Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, se diagnostican pacientes con daño nervioso característico pues en el examen pues de fondo de ojo y pruebas de campo visual, generalmente en presencia pues de IPIO elevada. La Academia Estadounidense de Oftalmología define un glaucoma de ángulo abierto primario como una enfermedad crónica, generalmente bilateral, pero asimétrica, que se caracteriza en al menos un ojo por lo siguiente. Debe haber evidencia del daño pues, del nervio óptico, porque eso es lo que caracteriza pues, la enfermedad, y debe presentar anomalías estructurales del disco óptico o de la capa de fibras nerviosas de la retina, anormalidades fiables y reproducibles del campo visual, inicio de la edad adulta, ángulo de la cámara anterior abiertos y de apariencia normal y ausencia pues de causas conocidas, pues o sea, causas secundarias. Entonces, ¿a qué personas se debe enviar un examen ocular completo? A una persona que le hayamos hecho un examen que esté normal y además tenga factores de riesgo. Bueno, Entonces, dentro de los factores de riesgo, habías mencionado, pues, digamos, los más importantes, pero también hay que anotar la miopía, ¿cierto? El antecedente familiar lo mencionaste la raza afrodescendiente, la edad, pues, que mayores de 50 años, cada año es más riesgoso que la persona tenga glaucoma, pero también es importante la hipertensión y la diabetes. Entonces, uno suma en general, y sobre todo en el caso del médico general que está en esas zonas que son tan alejadas y que solamente están ustedes solitos, sin acompañamiento de pronto de un oftalmólogo, les toca definir si ese paciente le van a iniciar tratamiento o no. Entonces, básicamente, ustedes no van a tener ayudas diagnósticas, de pronto el paciente no puede salir, por ejemplo, hacia un sitio donde se puedan tomar los exámenes, entonces les tocará a ustedes definir si inician o no inician tratamiento. ¿Qué tendrían que hacer allí? Mirar la apariencia de ese nervio óptico. Tú colocas ahí unas fotos bien bonitas en las partes donde está a color, en la parte superior izquierda. Ven un nervio óptico sano. Eso lo vimos cuando iban a empezar el semestre, donde se ve el nervio óptico con sus bordes definidos, el anillo neuroretiniano. Acuérdense del pan de bono que habla el doctor García, donde la parte blanquita es la excavación y el pan de bono sería la parte rosada. Si esa parte de la excavación es pequeña, es un paciente que tiene un nervio óptico sano o por lo menos no sospechoso para glaucoma, mientras que en el de abajo usted ven una excavación, que es la parte blanca muy grande, con un adelgazamiento del borde del anillo neuroretiniano. Entonces, si ustedes miran esas dos fotos, evidentemente hay un gran cambio en la excavación que me está aportando a mí por lo menos una sospecha de glaucoma. Muy importante pues que si a uno le llega un paciente a la consulta diciendo que está cambiando las gafas frecuentemente o que, ay, doctor, es que mi mamá siempre se tropieza con las cosas, es muy grosera, no le da la mano a las personas que la están saludando. Eso no es grosería, es que simplemente no la ve. Entonces, es muy importante explicarle a la familia qué es una visión en túnel para que ellos entiendan que la mamá no es que no ve, no es que no tropiece las cosas porque quiera, sino porque no las ve. Hasta que uno no le explica al familiar, ellos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque recuerden lo que les dijimos ahora y que lo repetiste ahora, es que la agudeza visual es lo último que se pierde. Entonces, el paciente puede ver cosas pequeñas, fijarlas y cogerlas, pero lo que está a su alrededor no lo nota. Entonces es muy importante eso. Puedes continuar. ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. La mayoría de los datos pues, sobre la eficacia del tratamiento se presenta pues, en términos de disminuir la presión intraocular, que es un marcador pues, para la prevención de la progresión del glaucoma y la pérdida de la visión. Entonces vamos a hablar primero sobre la terapia farmacológica y vamos a tener pues como unos principios generales. Primero pues está el mecanismo de acción. Los medicamentos tópicos actúan ya sea aumentando el flujo de salida del humor acuoso, como las prostaglandinas, los agonistas alfa adrenérgicos, o ya actúan pues, disminuyendo la producción acuosa, como los betabloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica. En cuanto a la dosificación y la administración,
Pues la terapia farmacológica a menudo requiere la administración de varios medicamentos varias veces al día. En muchos medicamentos, pues como que son antiguos, requieren más dosis, pero hay muchos medicamentos nuevos que se pueden administrar una o dos veces al día, que aunque pueden ser más costosos por las menos dosis al día, pues pueden generar mayor adherencia pues al tratamiento. También la combinación de gotas de diferentes clases, es decir, por ejemplo, betabloqueadores y prostaglandinas o betabloqueadores más inhibidores de la anhidrasa carbónica, pueden provocar una mayor reducción de la PIO que una monoterapia. Y pues ya hay varios fármacos que traen pues como la combinación. Y se debe agregar un segundo medicamento, pues si vemos que la monoterapia pues no está siendo efectiva. Entonces vamos a hablar primero sobre las prostaglandinas, que son el tratamiento preferido pues de elección. Las prostaglandinas tópicas se eligen cada vez más como monoterapia inicial en el glaucoma de ángulo abierto y se ha demostrado que son eficaces para reducir la PIO y pues que son bien toleradas. Tienen una ventaja pues de ser administradas una vez al día y no presentan riesgos de efectos secundarios sistémicos que se observan en los beta bloqueadores. Vamos a tener unos efectos secundarios que incluyen hiperemia, irritación de los ojos, aumento del número y la longitud de pestañas, cambio en la pigmentación del iris en las pestañas. Eh, el problema aquí es que muchas de las prostaglandinas pues son costosas, eh, y también iba a mencionar que pues en los estudios que se han hecho pues se ha encontrado que las prostaglandinas son más eficaces para reducir la PIO que los beta bloqueadores. O sea, en realidad son pues como el mejor tratamiento que podría emplearse. Entonces les voy a hablar sobre Sí, los es beta. muy bueno. Y fuera de eso, es que no, bueno, los efectos secundarios, como tú bien lo mencionas allí, son solamente a nivel ocular. En cambio, los beta bloqueadores, como el más conocido es el timolol, puede tener efectos cardíacos o pulmonares, entonces no podríamos utilizarlo en este tipo de pacientes que tienen alguna de estas dos patologías. ¿Cuál es el inconveniente del primer medicamento? Que su representante más importante es el latanoprost, es el costo. Puede costar una gota de 5 cc o de 5 ml, 120.000 pesos. Por fin pues se logró que el POS lo incluyera dentro de la EPS para que el paciente no lo tenga que comprar pues cuando lo hay en las farmacias. Entonces sí es el mejor medicamento, pero produce mucha resequedad y ojo rojo. Aumentan las pestañas, que es algo que a los pacientes en general les cambia, y lo de la pigmentación del iris es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque si es un paciente de ojo claro y le cambia el iris, pues podemos tener una demanda ahí asegurada, ¿no? Bueno, entonces los beta bloqueadores pueden ser apropiados también como terapia inicial para los pacientes que no puedan adquirir una prostaglandina tópica. Al igual que las prostaglandinas, los beta bloqueadores tienen una acción de larga duración que también va a permitir su dosificación una vez o dos veces al día. Se asocian con pocos efectos secundarios oculares, aunque algunos pacientes van a presentar hiperemia o sensación de ardor en los ojos. Pero a diferencia de las prostaglandinas, que tienen un perfil pues muy bueno en cuanto a ausencia de efectos secundarios sistémicos, los beta bloqueadores, como lo decía la doctora, están contraindicados en algunos pacientes con enfermedad pulmonar o cardíaca. Pues en estos pacientes los efectos secundarios son similares a los asociados con una terapia de beta bloqueadores sistémicos, incluido pues el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueo cardíaco. Entonces, pues hay que tener cuidado en el momento de prescribir pues este tipo de medicamentos por las patologías de base de los pacientes. Bueno, entonces aquí puse como una pequeña tabla de los medicamentos que se usan, los ejemplos de esos, los efectos secundarios que nos pueden generar. Y pues como tratamiento ya quirúrgico está la terapia con láser, que es la trabeculoplastia, que lo que va a generar es que aumenta la salida del humor acuoso mediante la mejora del drenaje del humor acuoso pues a través de la malla trabecular. El procedimiento se puede realizar pues de manera ambulatoria en un consultorio pues
pues oftalmológico. Y también está la opción de la cirugía, que es la trabeculectomía, que se utiliza pues como un enfoque de primera línea solo para pacientes con pérdida severa del campo visual al inicio del estudio y como segunda línea para aquellos pacientes con glaucoma de ángulo abierto avanzado que no responden al medicamento o a la terapia con láser. La terapia quirúrgica se asocia también con una serie de riesgos concomitantes como cataratas, cicatrización, complicaciones como hipotonía o infección. Y también, pues esto va a implicar pues la creación de una ampolla de filtración para permitir la salida pues de este humor acuoso. Esto obviamente pues es una ruta alternativa a la vía normal a través de la malla trabecular y del canal de Slen. Y también decía Doc que podía fallar debido a la formación excesiva de tejido cicatrizal en algunas ocasiones. Sí, eso es cierto. A veces toca, digamos, abrirla, volver a entrar a cirugía y volver a remover esa parte. Más que todo eso es lo que tú dices, es una fístula que comunica directamente la parte interior del ojo para que el humor acuoso salga a través de esa fístula desde la parte posterior, porque recuerden ustedes que se produce en el cuerpo ciliar, pasa a través de la pupila hacia el ángulo iridocorneal y de ahí se va por las venas hacia la periferia. Entonces, cuando ese mecanismo de equilibrio entre la producción del humor acuoso y la salida del humor acuoso se ha perdido, entonces tenemos una elevación de la presión intraocular en general, 80%, que va a producir una muerte de los axones de las células ganglionales que a la final son los que conforman el nervio óptico. Entonces, todas esas herramientas de los tratamientos que tú dices, primero se empieza con medicamentos y ya la presión que tenemos en el paciente es demasiado alta, pues tendremos que tomar de entrada una alternativa quirúrgica. Muy importante saber que si en el proceso de los controles la presión no se logra controlar o vemos un deterioro en el campo visual del paciente traducido en un aumento de la excavación del nervio óptico, pues obviamente se tendrá que llevar ese paciente a cirugía. Continúa. Okay. Bueno, entonces ahora les voy a hablar sobre el glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado es una forma de glaucoma que se caracteriza por el estrechamiento o cierre del ángulo de la cámara anterior. El ángulo normal de la cámara anterior pues va a proporcionar el drenaje para el humor acuoso, el líquido pues, que llena el globo ocular. Cuando esta vía de drenaje se estrecha o se cierra, el drenaje inadecuado del humor acuoso va a conducir pues, a un aumento del apío y daño al nervio óptico. Doc, yo tengo una pregunta aquí. En algunos artículos decía que la presión intraocular normal era de 8 a 21, pero en algunos otros decía que era de 11 a 21, entonces quería aclarar cuál era como el En rango de... general, sí, eso varía según de dónde lo estés leyendo. Pero en general el consenso en Colombia, porque se hace un consenso cada 2 años en glaucoma, es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Presiones por debajo de 8 se consideran hipotonía ocular, que ustedes dirían, bueno, ¿y qué importa que sea hipotónico? No, cuando hay hipotonía ocular, recuerden que el ojo es una estructura blanda y llena de líquido. Cuando está muy baja esa presión, pues puede haber un desprendimiento de retina o una hemorragia coroidea. Es muy importante tener esas presiones en ese rango que les acabo de decir. Ya cuando uno tiene en general un paciente con 20 milímetros de mercurio de presión, eh, empezamos a tomar los exámenes de glaucoma o lo consideramos hacer valoraciones más seguidas, por ejemplo, cada 3 meses y toma de presión intraocular a diferentes horarios, es decir, una vez a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, otro a las 12 del día, otro en la tarde para mirar la variabilidad de esa toma de presión. Otro que le iba a decir, aquí ella está hablando de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Acuérdense lo que ella dijo al principio, es la clasificación según el ángulo, ¿ok? Porque hay varias clasificaciones. Entonces, aquí estamos hablando solamente de la clasificación según el ángulo. Ángulo abierto, crónico de ángulo abierto y
agudo de ángulo estrecho o ángulo cerrado. Son clasificación según el ángulo. Bueno, continúa. Bueno, entonces en los episodios agudos de glaucoma de ángulo cerrado, las presiones suelen ser de 30 milímetros de mercurio o más. Entonces vamos a hablar del cierre de ángulo primario, que son los pacientes que están anatómicamente predispuestos a este tipo de glaucoma y no hay otra causa identificable. Y está el cierre de ángulo secundario, que es un proceso primario que es responsable del estrechamiento o cierre del ángulo de la cámara anterior, que es secundario pues a un proceso. Por ejemplo, una causa primaria es una membrana fibrovascular que crece sobre el ángulo y pues se cierra, o una masa, también puede ser una hemorragia en el segmento posterior del globo ocular, que pues también no va a generar pues un cierre del ángulo. En cuanto a la epidemiología, como ya les había dicho, es la segunda causa principal de ceguera en el mundo. El glaucoma de ángulo cerrado es más prevalente en poblaciones pues, asiáticos, mientras que el glaucoma de ángulo abierto, como ya lo había dicho, pues en descendencia pues como europea. En el 2016 se estimaba que 20 millones de personas, que iban a haber 20 millones de personas con glaucoma de ángulo cerrado en todo el mundo, con un 75% de estas personas pues en Asia. Y se prevé que esta cifra puede aumentar a 34 millones de personas en todo el mundo para el 2040. Aquí también vamos a tener unos factores de riesgo que predisponen pues a este tipo de glaucoma, que son los antecedentes familiares de glaucoma de ángulo cerrado, una edad mayor a 60 años, que sea mujer, que tenga hipermetropía o que sufra de pseudoexfoliación, que es una patología relacionada con la edad, caracterizada pues por la producción y acumulación progresiva de material fibrilar extracelular en diferentes tejidos. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de cierre de ángulo primario. Entonces aquí lo que va a pasar es que el humor acuoso es producido pues por el cuerpo ciliar, como ya sabemos, fluye a través de la pupila y alcanza el ángulo de la cámara anterior y pues va a salir del ojo. El equilibrio entre la producción de líquido y el drenaje del líquido va a determinar la presión intraocular. En el cierre de ángulo primario, el lente pues está ubicado anatómicamente hacia adelante y va a descansar sobre el iris, y esto va a dar como resultado pues un bloqueo pupilar, una condición pues en la que el humor acuoso ya no puede fluir normalmente pues a través de la pupila. La presión se acumula detrás del iris en relación con la cámara anterior, y lo que hace el iris es que pues como que se va a arquear hacia adelante y pues me va a tapar pues el ángulo. Y lo que va a pasar pues ya en un contacto prolongado o repetido entre el iris y el ángulo es que va a generar pues unas cicatrices y daños funcionales en la red trabecular, el tejido, pues que es lo que actúa como un tamiz, pues para el humor acuoso. Y una vez que el nervio óptico muestra daño pues por la presión intraocular alta, la enfermedad se denomina glaucoma primario de ángulo cerrado. Si todo el ángulo se bloquea de manera pues como repentina, como ocurre en el bloqueo pupilar completo, y pues esto lo que va a generar, pues como de manera repentina, va a generar un aumento de la presión intraocular de manera rápida, y pueden aparecer una sintomatología aguda que ahora se las voy pues a mostrar. Y el cierre de ángulo secundario se produce cuando el ángulo de la cámara anterior se ocluye como resultado de condiciones que empujan el iris o el corpo ciliar hacia adelante o deforman el iris para que se retraiga pues en el ángulo. Bueno, entonces en las manifestaciones clínicas, como ya les había mencionado ahora, va a depender pues como de la rapidez y del grado pues de la elevación de la presión intraocular. Si la presión intraocular aumenta rápidamente, como es típico en este tipo de glaucoma, los pacientes pueden presentar disminución de la visión, halos alrededor de las luces, dolor de cabeza, dolor de ojo severo, náuseas, vómito. Pero si el aumento de la presión intraocular es lento y pues no alcanza niveles muy altos, el paciente puede estar sin síntomas, eh, y es posible que el paciente no note daño pues en la visión periférica.
Los signos que vamos a ver en un aumento lento de la presión intraocular es enrojecimiento conjuntival, edema o nubosidad y una pupila parcialmente dilatada o medianamente dilatada de 4 a 6 milímetros que reacciona mal a la luz. Los signos y los síntomas del glaucoma agudo pueden o suelen pues aparecer en la noche cuando los niveles de luz más bajos provocan midriasis y los pliegues del iris periférico bloquean el ángulo estrecho. Bueno, entonces para el diagnóstico, los pacientes con los síntomas y signos que les mencioné anteriormente deben someterse a un examen de emergencia de ambos ojos por parte de un oftalmólogo, preferiblemente, que incluye agudeza visual, la presión intraocular, una prueba de campo visual ya sea por confrontación, que es la que uno hace pues con las manos, o por métodos formales, dependiendo pues de donde nos encontremos, la gonioscopia y el examen de fondo de ojo no dilatado. Esto es muy importante porque la dilatación pupilar debe posponerse en los casos no tratados de sospecha de glaucoma de ángulo cerrado, ya que esto puede exacerbar la afección. En el Claro, examen, el dilatarlos, por eso es lo que ustedes no dilatan los pacientes, ¿ok? Por eso ustedes en los consultorios, en el tiempo que vayan a ser médico general, no tienen gotas para dilatar, porque ustedes no saben si es un ángulo estrecho o un ángulo abierto. Y si colocan gotas de dilatar en un ángulo estrecho, en un paciente que está sano, inconscientemente van a llevar a un paciente probablemente a un aumento de la presión intraocular e inducir un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Entonces es importante que no dilaten los pacientes a menos que estén en una consulta pues oftalmológica. ok. Entonces, aunque el cierre del ángulo a menudo se presenta en un solo ojo, pues también es importante examinar el otro ojo. El ángulo del otro ojo puede ser igualmente estrecho, lo que pone pues como en riesgo de futuros ataques de ángulo cerrado, a menos pues se instaure un tratamiento pues profiláctico. La gonioscopia, como les decía, que es lo que hay que realizar, es el método estándar pues, para diagnosticar el glaucoma de ángulo cerrado. Esto implica el uso pues, de un lente especial para la lámpara de hendidura que permite al oftalmólogo pues, visualizar el ángulo. Eh, y ya, pues este es como el método pues, más exacto para el diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado. En cuanto al Sí, así tratamiento, es. en cuanto al tratamiento, implica pues el control médico de la presión intraocular elevada, seguido de la revisión de la reversión del ángulo de cierre mediante iridotomía periférica con láser u otros tratamientos quirúrgicos que ya les voy a mencionar. Y el paciente obviamente debe ser derivado de manera urgente a un oftalmólogo. Entonces, en el glaucoma de ángulo cerrado primario agudo, vamos a tener una terapia médica. Lo ideal es que el paciente lo vea lo más rápido posible un oftalmólogo, pero pues es probable que esto no ocurra. Entonces, si la sospecha de un ataque agudo es alto, se debe iniciar un tratamiento empírico. Si la visión es normal, pero hay otros síntomas y signos que sugieren pues este ataque pues agudo. Entonces el tratamiento empírico solo debe administrarse si la presión intraocular está significativamente elevada, por ejemplo mayor a 40 milímetros de mercurio. Entonces el tratamiento inicial pues va a implicar la administración de gotas oftalmológicas para bajar la presión. Entonces hablaban de un régimen que sería pues aplicar una gota de cada una y esperar un minuto entre cada aplicación. Entonces está el maleato de timolol al 0,5%, la apraclonidina al 1% y la pilocarpina al 2%. También Espérate un habla momentico, hay que tener algo en cuenta. Esto es un glaucoma que se va sucediendo, primero que se presenta más o menos alrededor de las 3 de la mañana, como cualquier paciente. Es un paciente que empieza con el dolor a las 3 de la mañana como si fuera un infarto, ¿ok? Pero obviamente que es un dolor ocular que va creciendo y hace que el paciente al otro día consulte por ese dolor ocular.
Tú ya mencionaste los signos que tiene ese paciente, que son la pupila dilatada, el ojo rojo, el aumento del tono, el dolor ocular que refiere el paciente es un dolor que va ipsilateral. Además presenta náuseas y vómitos. Si tú miras así, lo último que mencioné pareciera que fuera una migraña, pero la migraña no te produce ojo rojo ni pupila dilatada. Además de la caída de la agudeza visual y una visión en halos por el gran edema de la córnea que se produce. Digamos, esos son los signos y síntomas que presenta el paciente y que va a consultar, a diferencia del paciente que tiene un glaucoma crónico de ángulo abierto, que fue la primera exposición, donde el paciente consulta por cualquier otra cosa menos por lo del glaucoma. El glaucoma generalmente es un hallazgo incidental en el glaucoma crónico de ángulo abierto porque ese es asintomático. ¿Ok? Simplemente que uno hace el fondo de ojo y encontró ahí una sospecha de glaucoma y arranca uno con todo el proceso de exámenes y si sale positivo, pues iniciar el tratamiento como bien lo explicaste. En este, el paciente te va a consultar. Ahora, como es algo agudo, que fue en la interrupción que hice, pues hay que colocar algo que rápidamente me mejore ese dolor ocular, me baje la presión para preservar las fibras del nervio óptico. Si no lo hago rápido, esas fibras se van a morir. Y quiero que entiendan que el ojo es una extensión del cerebro. Y como es una extensión del cerebro, tenemos poco tiempo para que ese nervio óptico mantenga vivo en su gran porcentaje y de esa manera preservar el campo visual y la agudeza visual. Porque a diferencia de este, la agudeza visual cae desde el principio. ¿Por qué? Porque la presión está tan alta que en conjunto va a dañar toda la cabeza del nervio óptico. A diferencia del glaucoma crónico de ángulo abierto, cuyas presiones sí son altas, pero no tan altas como las del glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, debemos bajar esa presión rápidamente. ¿Qué debemos de hacer? Utilizar manitol o el osmorin, que ustedes conocen también. Manitol o osmorin, que también se utiliza para edema cerebral. Recuerden ustedes cuando pasan por neuro, edema cerebral. Se coloca endovenoso, pasado por buretrol para tener más control y se pasa en 1 hora. ¿Cómo lo van a pasar? A 1 miligramo por kilogramo de peso, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Se pasa en 1 hora, en esa hora vas colocando el timolol. En general no utilizamos la praclonidina, no, sino la pilocarpina. La pilocarpina sí, ¿por qué? Porque la pilocarpina produce miosis y la utilizamos en ambos ojos, mientras que el timolol solamente lo vamos a utilizar en el ojo afectado. La acetazolamida también es muy importante porque la acetazolamida sigue sacando agua de nuestro organismo a través de los túbulos renales. Produce pérdida de potasio y produce mucho calambre. Entonces, muy importante que ese paciente también le den a comer banano y tomate para que los calambres no sean tan intensos o simplemente no se presenten. Entonces, como primera línea, el manitol de los osmorin a las dosis que les acabo de decir. En esa hora que estoy pasando el timolol, le doy su tableta de acetazolamida, le coloco la gota de pilocarpina en ambos ojos y coloco timolol en el ojo afectado. En algunos estudios colocan prednisolona en gotas para desinflamar, realmente no es lo que nosotros hacemos acá en Colombia. Y esa es la terapia que ustedes hacen mientras llega el paciente a oftalmología. Si ustedes aquí están en Cali, pues mándenlo canalizado y nosotros hacemos el resto, ¿ok? Pero si están en un sitio donde ustedes no cuentan con ningún oftalmólogo, esto es lo ideal que hagan en un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Cuando llega el paciente a un servicio de oftalmología, lo que nosotros vamos a hacer es la iridotomía quirúrgica, láser, que es lo que hace como el tratamiento indicado, ¿ok? Ese es el que debe hacer, pero debe ser el manejo de un especialista. ¿En qué consiste esa iridotomía? Recuerden lo que ella dijo en la fisiopatología. El glaucoma produce una pupila dilatada. Recuerden ustedes que el humor acuoso pasa a través de la parte posterior del iris, a través de la pupila a la parte anterior del iris y va hacia el ángulo iridocorneal. Si la pupila está dilatada, se produce un bloqueo pupilar. ¿Qué es eso? Que el cristalino se mete literalmente en la pupila, causando un cierre de esa puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que el humor acuoso no va a poder pasar desde la cámara posterior, o sea, detrás del iris, a la parte anterior, o sea, delante del iris, y luego ir hacia
al ángulo iridocorneal y ahí hacia la periferia. Entonces tenemos bloqueada esa puerta. ¿Qué se hace con todos estos medicamentos que hemos mencionado? Sacar agua de la cámara posterior, es decir, donde está el vitrio, deshidratarlo, hacer que el iris y el cristalino se repongan en su posición y el ángulo se vaya abriendo una vez se haga la iridotomía. La iridotomía consiste en hacer un hueco en el iris, es decir, hacer otra puertica por donde el humor acuoso pase por ese huequito de atrás hacia adelante. Y ese mismo humor acuoso va a abrir el ángulo. ¿De qué depende que el ángulo se abra o no? Depende del tiempo que estuvo ese paciente con esa presión alta. Estar con la presión alta hace que se produzca inflamación. Y esa inflamación produce sinequias o adherencias en el ángulo iridocorneal. Por eso tenemos que actuar lo más rápido posible, tanto con el tratamiento médico como con el tratamiento quirúrgico. No sé si ahí les queda un poquito más claro esa parte. Sí, profe. Sí, quedó más claro. Ok, bueno, entonces continúa. Pues lo último que acabo de decir era eso que usted acaba de decir, lo de la iridotomía, pues láser para el manejo. Ok, perfecto. Entonces, mira, una vez se hizo la iridotomía, supongamos que ese paciente nos llegó tarde y el paciente no mejoró la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que empezar a adicionar medicamentos, que fue lo que tú colocaste, pues tú colocaste dos ejemplos, el timolol y el latanoprost, pero existen una combinación grande de medicamentos, por ejemplo, el timolol dorsolamido, timolol latanoprost, bueno, existe una cantidad dependiendo pues la presión a la que tengamos que llevar ese paciente o cuánto tenemos que bajar en presión ese paciente. Entonces, una vez hicimos la iridotomía, no funcionó, bueno, podemos adicionar medicamentos. Ah, bueno, tampoco logramos bajar la presión, entonces tendremos que hacer una trabeculectomía, que lo mencionaste también para glaucoma crónico de ángulo abierto. Si en ambos casos, tanto en el glaucoma crónico de ángulo abierto como en el agudo de ángulo estrecho, la trabeculectomía no es suficiente, podemos pasar a colocar un implante de válvula para manejar esa presión. Si no funciona, lo último que se está haciendo es un stent que ayuda también a controlar la presión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que existe un tratamiento único, inicial, para el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que ya lo mencionamos, manitol, pilocarpina, etc. Pero existe un tratamiento común una vez uno no pudo estabilizar el paciente de glaucoma agudo, pasará a ser casi que lo mismo, o por decir es lo mismo, del glaucoma crónico de ángulo abierto. No hay gotas únicas para bajar la presión para el glaucoma agudo. Son gotas que bajan la presión intraocular, independiente si es un glaucoma agudo, estrecho o un glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Ok? Sí, Bueno.